Bueno, para nosotros es una satisfacción continuar con un ciclo en el que vamos de la mano de la Fundación José Manuel Lara, gracias a la Fundación una vez más por su apoyo que nos permite traer a este auditorio profesionales de primer nivel, autores de libros de éxito. Hoy nos acompaña Juan Ramón Rayo. Buenas noches, bienvenido. Viene en el AVE con una agenda apretadísima. Te agradecemos que hayas hecho un hueco para estar aquí con nosotros. He visto el currículum de Juan Ramón Rayo y lo primero que más me ha llamado la atención, o que me ha llamado la atención, curiosamente, es lo primero que voy a decir, porque si Internet no está mal, pues tienes 32 años, me parece. Eso le da más valor a todo lo que voy a contar ahora de él. Yo me he metido, estaba a punto de preguntárselo, pero bueno, muchas veces Wikipedia no hay que creerse todo lo que viene en Wikipedia, pero efectivamente Juan Ramón tiene 32 años y eso le da un enorme valor a todo lo que ha hecho. Es doctor en Ciencias Económicas, es licenciado en Derecho, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, socio fundador del Instituto Juan de Mariana. Yo me he metido en la web de este instituto y la verdad es que me ha resultado tremendamente atractivo. Cuenta él en alguna entrevista que lo creó junto a un grupo de amigos hace más de 10 años para colocar los ideales liberales dentro del panorama político español, y tienen una misión que literalmente les voy a leer porque me ha parecido muy llamativa. La misión de este Instituto Juan de Mariana, con sede en Madrid, misión: que la libertad conmueva e implique a cada vez más gente, gracias al creciente estudio y comprensión de la naturaleza humana, la sociedad y los principios y valores de las sociedades libres, así como a su posterior comunicación eficaz a un público variado y disperso. En fin, una misión extraordinaria. Si yo fuera mejor lector, seguramente sonaría muchísimo mejor. Bueno, Juan Ramón Rayo recibió también el premio Julián Marías en el año 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales para menores de 40 años. Ha escrito varios libros, entre ellos El liberalismo no es pecado, junto a Carlos Rodríguez Brown, a quien tuvimos aquí en el año 2013. Varios libros, algunos están en la mesa que habrán visto. Siempre cedemos un espacio libremente a una librería sevillana, por si alguno quiere hacerse con alguno de los libros, y luego Juan Ramón Rayo gustosamente nos ha confirmado que lo va a firmar, que se lo firmará. Es columnista de Libertad Digital, de La Gaceta. Bueno, ha tenido muchísimas apariciones en prensa. Posiblemente ustedes lo reconozcan especialmente por su colaboración en La Sexta Noche, este programa que no se sabe cuándo acaba. Yo lo pongo a las 10 por ahí y nada, ya a la 1 y algo me quedo dormido, no sé, allí siguen ustedes, seguís vosotros debatiendo. Bueno, es un programa de máxima actualidad y para nosotros es un placer y un lujo tenerte en nuestra sede. Te agradecemos mucho que estás aquí y ojalá que tu experiencia y tu paso por este instituto pues te sea enormemente positivo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Cajasol por la invitación, y muchas gracias a todos los asistentes por dedicar parte de vuestro tiempo a acudir a esta conferencia y también a enriquecer el debate que posteriormente seguro mantendremos a raíz de algunos de los comentarios que se hagan en la conferencia. Bueno, el propósito fundamental de esta charla es reflexionar sobre algunos de los mitos más extendidos alrededor de la economía española. La economía española ha sido analizada desde múltiples frentes a lo largo de los últimos años de crisis. La economía ha cobrado una fuerte actualidad y mucha gente que en principio jamás se hubiese interesado por asuntos económicos se ha terminado involucrando y ha terminado opinando, leyendo, criticando aspectos muy variados de la misma. Y a mí realmente lo que me preocupa de gran parte del discurso que se ha ido tejiendo desde ciertos partidos políticos, o desde todos los partidos políticos y desde los medios de comunicación, es que se han presentado imágenes muy distorsionadas sobre la economía española. En la medida en que se ha intentado aprovechar la crisis para que todos arrimaran el ascua a su sardina, en la medida en que se ha intentado capitalizar el descontento de la crisis para obtener votos y a partir de los votos llegar al poder, se han presentado, ya digo, imágenes muy desacertadas, muy mal enfocadas, muy sesgadas de la auténtica realidad de la economía española. Y justamente porque esas
imágenes que han pretendido construir un relato, cada partido político ha intentado construir el suyo, para aunar la voluntad de los ciudadanos y convertirlo en votos, en sufragios, como esas narrativas se han terminado apropiando del debate, creo que es fundamental, o que es una tarea básica, antes siquiera de empezar a debatir cuáles son las soluciones necesarias para terminar de afrontar la crisis, o incluso para encarar un futuro con mucha más prosperidad para todos. Es fundamental empezar describiendo adecuadamente la economía española. Y como digo, la crisis ha estado plagada de mitos. Voy a tratar a lo largo de esta conferencia 4 de ellos, pero bueno, a lo largo del turno de preguntas posterior seguro que saldrán muchos otros, y de hecho en el libro analizo 40 mitos, pero es que desde que publiqué el libro ya hace más de medio año, pues prácticamente se me han podido ocurrir otros 40 mitos que han ido apareciendo en los medios de comunicación muy recurrentemente. Como digo, me voy a centrar en 4, quizá porque sean los más llamativos o porque estén de bastante actualidad, pero adelante luego para plantear los que consideréis pertinentes y debatir y hablar sobre ellos. El primer mito en el que me querría centrar es la crisis económica. Se nos ha dicho que la crisis económica que todavía estamos experimentando, que todavía padecemos, es una consecuencia fundamental del libre mercado. Es una consecuencia fundamental del neoliberalismo exacerbado, y que, como consecuencia de un proceso de desregularización masivo, de un proceso de desaparición masiva del sector público, pues empezó a cundir la especulación desenfrenada y avariciosa, que generó una burbuja inmobiliaria que posteriormente colapsó y que arrastró a toda la economía española y a gran parte de la economía mundial. Es una explicación que suena bastante, verosímil, porque efectivamente ha habido mucha especulación durante los años de la burbuja, y había mucha gente que efectivamente quería ganar mucho dinero y practicó estrategias financieras muy imprudentes para ganar mucho dinero. Pero considerar que la raíz última de la crisis es esta, es un error fundamental. La crisis económica no viene de un exceso de libertad económica o de libertad humana, al contrario, viene de un exceso de restricción de la libertad para favorecer a ciertos grupos privilegiados, a ciertos grupos económicos, a través, ya digo, de la restricción de esa libertad. Y muy en particular me estoy refiriendo a los privilegios que detenta una industria económica muy en particular, que, ya digo, no está nada liberalizada, todo lo contrario, está muy protegida, está muy amparada, está muy mimada por el poder político, que es el sector financiero. El sector financiero es uno de los sectores más intervenidos de cualquier economía, pero es uno de los sectores más intervenidos porque es uno de los sectores también más privilegiados. La intervención va de la mano del privilegio. Yo te doy privilegios, pero tengo que controlar, yo, señor Estado, te doy privilegios, pero tengo que controlar que no abuses extraordinariamente de los privilegios que te estoy dando. Y por tanto, primero te doy los privilegios y luego te añado ciertas regulaciones para que no abuses de esos privilegios. Y precisamente toda la mitología que se ha extendido sobre que la presente crisis ha demostrado que la autorregulación de la banca no es posible, mentira. Si algo ha demostrado la presente crisis es que la autorregulación con privilegios sobre la banca no es posible. Es decir, que si a los agentes económicos les añades una red gigantesca por debajo para que puedan cometer todas las imprudencias habidas y por haber y no les pase nada, evidentemente ni la banca ni ninguna otra persona se van a autorregular. Pero no hemos tenido autorregulación en el sentido de internalizar los costes de las actuaciones que cada uno cometía. No hemos tenido autorregulación en el sentido de tú eres libre de actuar, pero eres también responsable de tus actuaciones. Eso es lo que no ha habido en absoluto durante esta crisis, y por eso se han generado las dinámicas que se han generado. ¿Cuáles en concreto? Bueno, pues la banca es un sector, ya digo, muy privilegiado por el sector público. Imaginen que alguno de ustedes se dedica a, sin apenas ningún tipo de ahorro propio, obtener un endeudamiento brutal. Pues imaginen que tienen, no sé,
1.000 euros de ahorro propio y consiguen que les hagan un préstamo de 80.000 euros. ¿Bien? Es decir, y no tienen otros ingresos, todo lo que tienen son esos 1.000 euros para respaldar el crédito de 80.000 euros. Pero, por si eso fuera poco, imaginen que ese crédito que obtienen de 80.000 euros es un crédito que les vence, es decir, que tienen que pagar mañana mismo. Bueno, cualquiera de ustedes que estuviese en esa situación muy probablemente suspendería pagos y quebraría. No tengo fondos propios para pagar el crédito y además estoy muy endeudado a corto plazo. ¿Qué pasa? La banca, que se basa justamente en esto, la banca es un sector que se endeuda muchísimo y se endeuda muchísimo a corto plazo, y se endeuda muchísimo a corto plazo porque es mucho más barato endeudarse a corto plazo que a largo plazo, tiene una ventaja, o tiene dos ventajas. Uno, hay una institución que se llama Banco Central, en el caso de Europa, Banco Central Europeo, que es un prestamista de última instancia. ¿Qué significa que es ser prestamista de última instancia? Que si nadie más está dispuesto a refinanciar a la banca cuando no puede pagar, el Banco Central acude permanentemente al rescate para que la banca siempre pueda refinanciar sus deudas. Por tanto, es como si ustedes tuviesen acceso permanente a un banco que les dijera, aunque tienen que pagar la deuda mañana, no se preocupen, si no la pueden pagar, yo les extiendo otro crédito a un día más. Y cuando pase ese día más, les extenderé un crédito a otro día más. Pero es que además la banca sabe que si invierten muy mal, si cometen muchos errores a la hora de invertir, no pasa nada. Porque ya no es solo que el Banco Central les dé más cuerda y les refinancie permanentemente, es que además si tienen pérdidas, el Estado se las cubre y las socializa entre todos. Por tanto, imaginen que ustedes pueden endeudarse a coste prácticamente cero a muy corto plazo y además si cometen errores el Estado los rescatará. ¿Cuál sería su estrategia financiera óptima? Pues endeudarse todo lo que pueden y hacer las inversiones más arriesgadas posibles, porque si las inversiones arriesgadas salen bien, me forro, y si salen mal, externalizo las pérdidas a los demás. Bueno, pues eso es fundamentalmente lo que hizo la banca, o lo que ha venido haciendo la banca durante las últimas décadas, pero muy especialmente en los últimos 10-15 años. A partir del año 2001, los bancos centrales de todo el mundo empiezan a bajar los tipos de interés. ¿Para qué? Justamente para que los bancos dijeran, ah, que tú me prestas el dinero muy barato, pues entonces yo puedo prestar el dinero muy barato a mucha gente, porque como tú me financias muy barato, yo puedo canalizar esos fondos a otras personas. De tal manera que si yo les estoy prestando el dinero muy barato a mucha gente, ¿qué pasará o qué hará esa gente? Se querrá endeudar, porque les estoy regalando el dinero. ¿Y se querrá endeudar para qué? Por ejemplo, para comprar viviendas. Y si muchas personas compran muchas viviendas, ¿qué pasará con el precio de las viviendas? Que subirán. Y si suben el precio de las viviendas, ¿qué pasará? Que las empresas que producen viviendas querrán producir más viviendas. Y como además esas empresas se pueden endeudar muy barato porque los bancos también les ofrecen a ellos financiación muy barata, se endeudarán para construir muchas viviendas. Y ahí tenemos formada la burbuja inmobiliaria que asoló la economía española, pero que tuvo un origen muy claro, que fue la burbuja financiera gestada en la industria financiera. Pero es que esa burbuja financiera se gesta porque la banca está protegida absolutamente de las consecuencias imprudentes e irresponsables de su acción. Y está protegida por el sector público que le está diciendo, presta todo lo que puedas, presta lo más barato posible, porque así estimularemos la economía. Con deuda, con sobreendeudamiento, estimularemos la economía, aunque sea a corto plazo, pero la estimularemos. Y los políticos, evidentemente, tienen un horizonte temporal a muy corto plazo, porque su ciclo electoral son 4 años y lo que les interesa es que en 4 años la economía, aunque crezca desequilibradamente, aunque crezca de manera insostenible, que durante esos 4 años vaya muy bien. Y para que vaya muy bien, durante esos 4 años, o aparentemente muy bien, la deuda es un instrumento fundamental. Por tanto, los políticos manejando el sector público, Banco Central y garantías implícitas de rescate sobre la banca, estimulan una burbuja financiera que fue la que se convirtió en la burbuja inmobiliaria que al colapsar, desde luego, generó la crisis actual. No hemos tenido exceso de libertad económica en el sector financiero. Hemos tenido exceso de privilegios sobre el sector financiero y precisamente por eso se ha degenerado en la crisis
o la burbuja financiera que padecimos, que a su vez ha generado la inmobiliaria y de ahí la crisis económica actual. Por tanto, primer mito fuera, no es la libertad económica la responsable del desastre que estamos experimentando, es el intervencionismo estatal dentro del sector financiero. Segundo mito. Bueno, el segundo mito es bastante gracioso, porque es un mito contradictorio, ¿no? Es un mito sobre los impuestos. Durante la crisis actual ha habido que recortar el gasto público. Básicamente, y por ligarlo con el tema anterior, la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera cebaron muchísimo los ingresos de la administración pública. En el año 2007, las administraciones públicas se ingresaban 175.000 millones de euros más por año que en el año 2001, cuando empezó la burbuja inmobiliaria. 175.000 millones de euros más. Para poner en relación esta cifra, tened en cuenta que el déficit público o la reducción del déficit público que hemos experimentado con sangre, sudor y lágrimas desde el año 2010 ha sido una reducción del déficit público de 60.000 millones de euros. Por tanto, los ingresos por año durante la burbuja aumentaron 3 veces más de lo que en los últimos años hemos reducido el déficit público. Por tanto, claro, como la economía iba artificialmente bien, los ingresos se inflaron artificialmente y las administraciones públicas empezaron a gastar y gastar y gastar y consolidaron un nivel de gasto que, en cuanto colapsó la economía, se mostró como insostenible. Y ese es el déficit público que ha habido que corregir en los últimos años. Ha habido que aprobar recortes del gasto público, pero, y este es el segundo mito que quería tratar, muchos han considerado que estos recortes eran innecesarios. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que apenas aumentando los impuestos sobre los más ricos, podríamos haber recaudado lo suficiente como para no recortar ni un euro el gasto público. Este mito de que los ricos no pagan impuestos y de que como los ricos no pagan impuestos, pues las administraciones públicas no tienen fondos suficientes para atender las necesidades básicas de gasto, convive además con otro mito impositivo también muy curioso, que es que los pobres no pagan impuestos. Con lo cual dices, bueno, entonces ¿quién paga impuestos en este país? Nadie, ¿no? Se nos dice que los pobres no pagan impuestos porque, claro, el estado de bienestar supuestamente beneficia muchísimo a las clases bajas. ¿Por qué? Porque las clases bajas, las rentas más bajas, reciben mucho más gasto de los impuestos que pagan. Si las clases más bajas pagaran más impuestos que el gasto que reciben, estarían perjudicadas. Por tanto, ¿cómo puede ser que los pobres no paguen impuestos o paguen muchos menos impuestos de aquellas transferencias en forma de educación pública, sanidad pública, pensiones que reciben y a su vez que tampoco los ricos paguen impuestos? Por tanto, como decía, no pagaría impuestos nadie. Bueno, la realidad es que los ricos sí pagan impuestos y los pobres también pagan impuestos. Todo el mundo en este país paga demasiados impuestos y esa excesiva carga tributaria no es uno de los motivos que permite o acelera la recuperación de la crisis, sino uno de los motivos por la que se frena esa recuperación. Hay dos estrategias con las que nos dicen que los ricos no pagan impuestos. Uno es el impuesto de sociedades. Se nos repite que las empresas en España prácticamente no pagan ningún tipo de impuestos y que durante los últimos años la recaudación ha caído muchísimo. Bueno, la idea de que las grandes empresas apenas pagan impuestos, probablemente hayáis oído en alguna ocasión que España es para las grandes empresas un paraíso fiscal, que las grandes empresas apenas pagan un 5% de impuestos sobre sus beneficios, pues hombre, es una idea que para copar titulares amarillistas está muy bien, pero para reflejar adecuadamente la realidad, pues no parece la idea más acertada. ¿Por qué? Pues porque si España fuera un paraíso fiscal estaríamos viendo a todas las empresas del mundo peleándose por entrar en España y desde luego no es esa la circunstancia que estamos viviendo. Cuando se nos dice que el tipo impositivo medio que pagan las empresas es de apenas el 5%, es que es un discurso que escucharéis en todos los partidos políticos. Montoro, por ejemplo, lo ha sacado en numerosas ocasiones para justificar subidas del impuesto de sociedades. También, por supuesto, Podemos o el Partido Socialista lo han repetido hasta la saciedad y también Ciudadanos lo está diciendo muchísimo en los últimos meses. Se están cometiendo dos trampas fundamentales.
Básicamente lo que se está haciendo es comparar los impuestos que pagan las grandes empresas en España con los beneficios positivos que obtienen en todo el mundo esas grandes empresas. Entonces, claro, las dos trampas, ¿cuáles son? La primera, habría que comparar los impuestos pagados en España con los beneficios obtenidos en España, no con los beneficios obtenidos en todo el mundo, porque entonces tendrías que contar los impuestos pagados en todo el mundo, porque no solo se pagan impuestos sobre sociedades en España. Si una empresa española tiene actividades en un país extranjero y obtiene beneficios allí, pagará también impuestos en ese país extranjero. Pero esos impuestos no se contabilizan. La segunda trampa es que solo se contabilizan los resultados contables positivos, no los negativos. Imagínate una empresa que sea un holding, porque todo esto además se predica para los grupos consolidados, para los holdings. Es decir, una empresa formada, por ejemplo, por dos empresas. Una de esas empresas gana 100 y la otra pierde 80. Por tanto, sus beneficios netos son 20. Imaginad que esa empresa paga 5 sobre 20, es decir, pagará un tipo impositivo del 25%. Bueno, pues el cálculo que se hace es, esa empresa paga 5 de impuestos, pero no sobre 20, sino sobre 100. ¿Por qué? Porque solo se contabilizan los resultados contables positivos, no se restan los negativos. Por tanto, claro, aparentemente se gana muchísimo dinero y se pagan muy poquitos impuestos. Y esa es la trampa, solo contar impuestos pagados en España sobre beneficios mundiales, pero además solo sobre resultados contables positivos, sin deducir los negativos. Si no hiciéramos esta operación tramposa, lo que veríamos es que los beneficios de las empresas han caído desde el pico de la crisis más de un 40% y la recaudación por sociedades ha caído más de un 40%, es decir, lo esperable. Y si comparamos lo que se recauda por impuesto de sociedades en España con otros países europeos, veremos que se recauda efectivamente un poquitín menos, como en todos los otros tributos, dicho sea de paso, es decir, no es algo excepcional del impuesto de sociedades, pero las diferencias son mínimas. La recaudación en España por impuesto de sociedades es el 2,2% del PIB. En Europa es del 2,6% del PIB. Estamos hablando de 4 décimas sobre el PIB de diferencia. Por poner los números más exactos, menos de 5.000 millones de euros. El déficit público a día de hoy son 50.000 millones de euros. En el año 2009, año en el que empiezan a aplicarse los recortes, era de 110.000 millones de euros. ¿De verdad creemos que con 5.000 millones de euros vamos a tapar un agujero de 110.000 millones de euros? Y eso teniendo en cuenta y suponiendo que si subimos el impuesto de sociedades no se vayan a ir empresas y por tanto la recaudación no caiga. Incluso equiparando la recaudación con Europa, en el mejor de los supuestos, recaudaríamos 5.000 millones de euros más que no darían absolutamente para tapar ninguna parte significativa del agujero tributario. La otra estratagema por la que nos dicen que los ricos no pagan impuestos son las SICAP, las famosas SICAP que tributan el 1%. Y por tanto parece que efectivamente pues los ricos montan una SICAP y dejan de pagar impuestos automáticamente. Bueno, podríamos hablar mucho sobre la SICAP, pero la trampa es tan flagrante como para tener en consideración lo siguiente. Cualquiera de ustedes se puede acoger exactamente al mismo régimen tributario que una SICAP yendo a un banco y contratando un fondo de inversión. El régimen tributario de la SICAP no es que sea parecido, es que es el mismo, está regulado por la misma ley, en el mismo supuesto, que el de los fondos de inversión. ¿A que si ustedes contratan un fondo de inversión en un banco no dejan de pagar impuestos? Evidentemente no. Pues los ricos exactamente lo mismo. Una SICAP es simplemente una sociedad dentro de la cual se gestionan inversiones. Como un fondo gestiona su ahorro y al gestionar su ahorro por las plusvalías que obtiene mientras su capital permanece dentro del fondo, efectivamente se paga
Ahí un 1%. ¿Qué sucede? Imaginen que ustedes compran acciones de Inditex. E Inditex obtiene beneficios. Ustedes son copropietarios de Inditex. Inditex, como empresa, ya paga un 25% de impuestos. Luego, cuando esos beneficios de Inditex se distribuyan a la SICAP, ustedes efectivamente sobre esos beneficios pagarán el 1%. Pero cuando ustedes quieran rescatar esos beneficios, pagarán el 21%. Por tanto, 25, 1, 21. ¿De qué paraíso fiscal estamos hablando? Una cosa es que mientras ustedes no se distribuyan personalmente los beneficios, ustedes apenas paguen el 1%. Pero primero, ya han pagado, o la empresa de la que son partícipes ya ha pagado el 25%, y cuando luego quieran, como personas físicas, obtener esas rentas para poderlas gastar, pagarán el 21%. ¿Qué pasa? ¿Que deberían además pagar el 30% en la SICAP? Entonces, gano 100 y me quedo 10. Gano 100, pago 25, me quedan 75. Si luego además tuviera que pagar el 30, me quedarían 50. Y luego sobre esas tengo que pagar el 21. ¿No? Pago el 25, se reduce 100 a 75, luego pago el 1, es decir, prácticamente nada, y luego, eso sí, vuelvo a pagar el 21. Por tanto, al final, de 100 me quedo con 60, que ya es un tipo de en torno al 40%, que no está mal para gravar el ahorro, siendo el ahorro la base de la prosperidad de cualquier país y de cualquier economía. De hecho, fijaos si es ridículo el argumento de la SICAP, que lo han utilizado muchos partidos, por ejemplo, Izquierda Unida lo blandía para decir, bueno, si cambiamos el régimen tributario de la SICAP, conseguiremos aflorar mucha recaudación y no hará falta aplicar recortes. ¿Saben ustedes cuánto estimaba Izquierda Unida que podría recaudarse con su reforma de la SICAP? No mi estimación sobre su reforma, sino su propia estimación. Menos de 900 millones de euros. Es decir, el déficit, repito, en 2009 era 110.000 millones, estamos hablando de 900, es decir, estamos hablando de menos del 1% de ese déficit. Bueno, pues, y eso de nuevo, suponiendo, que eso sí que ya es muchísimo suponer, que si le metemos un 30% de tributación a la SICAP, no se vayan a ir todas inmediatamente del país, que es lo que sucedería. Por tanto, eso de que los ricos no pagan impuestos es falaz, sí los pagan. Y de hecho, otro dato que creo que es muy significativo, para que veamos que no vamos a conseguir tapar el déficit persiguiendo fiscalmente a los ricos, Unidos Podemos, en las anteriores elecciones, propuso reformar el IRPF y subírselo a los que ingresaban más de 60.000 euros. Bien, los ingresos después de impuestos actualmente, o sea, de los impuestos que se pagan hoy, del IRPF que se paga hoy, los ingresos después de impuestos de las rentas de más de 60.000 euros son 45.000 millones de euros. No está mal, pero nuestro déficit hoy es 50.000, pues vamos, a menos que quieras gravar al 100% las rentas de los que ganan más de 60.000 euros y aún así no taparías el déficit. Bueno, las rentas después de impuestos de los que ganan menos de 60.000 euros son 265.000 millones de euros. Si un gobierno quiere rapiñar ingresos de los ciudadanos, ¿de dónde creéis que echará mano? ¿De los 45.000 millones? Que bueno, aunque establezca un tipo adicional, porque, insisto, aquí ya se ha pagado un 30% de impuestos medios. Aunque se quiera quedar con 20.000 millones, tiene que añadirle un 50% a esos 45.000. Ya tiene que robar la mitad de lo que les queda después de pagar los impuestos actuales. Bueno, pues aún así, rapiñas 20.000, pero el déficit son 50, y ya no es el déficit actual. Es que Unidos Podemos dice, no, vamos a aumentar el gasto en 90.000 millones. Por tanto, el déficit más 90.000, 140.000. Y eso lo vamos a financiar subiendo impuestos a las rentas altas. Pues muy buena suerte haciéndolo. No, subiendo los impuestos a las rentas altas no,
subiéndoselos a donde esté el dinero, que son las rentas medias y bajas, simplemente porque hay muchas más. Evidentemente los ricos ganan muchísimo más, pero son poquitos. Las clases medias ganan menos, pero son muchísimos. Y en el total de rentas hay muchas más. Y es ahí donde se quiere meter, obviamente, el cazo. Y precisamente por esto, y es la segunda parte del mito este que os quería comentar, no es verdad que las clases medias o las clases bajas no paguen impuestos. No es verdad que menos mal que está el estado de bienestar, porque si no los ciudadanos de renta media o de renta media baja no podríamos siquiera acceder a ningún bien o servicio fundamental. El salario más frecuente en España, no el medio, ni siquiera el mediano, sino el más frecuente, es de 15.500 euros anuales. Bien. ¿Cuántos impuestos estiman ustedes que paga un trabajador que gana, ya digo, el trabajador más común, más frecuente en España, que gana 15.500 euros anuales? ¿Qué cantidad de impuestos creen que paga? Está pagando más de 9.000 euros en impuestos. Evidentemente no es que le queden 6.500 de renta disponible. La primera trampa que nos oculta el Estado es que un trabajador que gana 15.500 ya ha pagado, antes incluso de que le aparezca reflejado en la nómina, ya ha pagado la cotización social que tramita el empresario del 30%. Es decir, el mileurista en España en verdad es un 2.000eurista. Lo que pasa que el Estado, a través de su rapiña, lo convierte en mileurista. Por tanto, en verdad, el que ingresa 15.500 euros brutos, su salario real antes de cualquier tributo estatal supera los 20.000. Bien, de esos 20.000 ya se reduce a 15.500 por cotizaciones empresariales en la Seguridad Social. Por tanto, ahí ya ha pagado 4.500. Luego, de los 15.500, quítenle la cotización propiamente a cargo del trabajador, que son otros 1.000, ya vamos a 5.500, quítenle el IRPF, que bueno, probablemente no tenga que comentarlo aquí, pero mucha gente cree que no paga IRPF porque en junio le sale a devolver. Tened en cuenta que mes a mes el Estado retiene una parte de vuestro salario, y que salga a devolver simplemente expresa que os ha quitado más de lo que debería quitaros y que por tanto que le habéis estado otorgando financiación gratuita al Estado. No expresa nada más. Y luego calculad los impuestos indirectos que pagáis sobre el consumo que realicéis sobre esa renta. En total, en torno a 9.000 euros. Bien, por tanto, esto de que los pobres no pagan impuestos, pues, hombre, están pagando impuestos el equivalente a la mitad del año laboral, lo están trabajando simplemente para pagarle los impuestos al Estado. Es decir, en la Edad Media se veía con mucho dolor el pago del diezmo y, bueno, ojalá hoy pagáramos el diezmo, ¿no? Ojalá hoy fuéramos el equivalente a siervos que pagáramos el 10%. Hoy somos siervos que pagamos el 50%, y eso porque somos renta baja y el Estado como que nos perdona y hace la vista gorda para no sablearnos todavía más. Por tanto, tanto ricos como pobres pagan impuestos, pagan demasiados impuestos, y eso reduce enormemente su autonomía económica a la hora de decidir qué educación quieren para sus hijos, qué sanidad quieren para sí mismos y para sus hijos, qué forma o qué vehículo de jubilación prefieren para alcanzar, para retirarse del mercado laboral, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones están centralizadas en el sector público, las administra, las mangonea el sector público para, bueno, pues repartir, digamos,
o organizar el reparto de favores como mejor considere, ya sea administro las pensiones para maximizar votos, ya sea reparto estas competencias educativas, este gasto educativo, este gasto sanitario, para tener a mi clientela contenta. Todo, por tanto, decisiones fundamentales sobre nuestra vida las adoptan los políticos para mantenerse en el poder y las adoptan con nuestro dinero. No con el dinero de algún millonetti que pase por ahí, lo han saqueado y luego nos lo reparten entre nosotros. No. Así no funciona la cosa. Así nos venden que funciona la cosa para que no seamos conscientes de cómo funciona realmente la cosa. La cosa funciona que somos nosotros los que pagamos la práctica totalidad de los impuestos y ellos disponen de esos impuestos. Y disponen en su beneficio y solo subsidiariamente en el nuestro. Bien, el tercer mito, también ampliamente extendido, se refiere al mercado laboral y más en concreto a la reforma laboral. Se nos ha dicho que la reforma laboral aprobada en el año 2012 ha traído una masiva destrucción y precarización de las relaciones laborales con el único propósito de maximizar los beneficios de las grandes empresas. Las grandes empresas han tenido ocasión de bajar salarios de manera muy apreciable y de esa manera su cuenta de resultados se ha disparado. Bueno, aquí hay dos mitos fundamentales, o dos errores fundamentales. El primero es que los problemas del mercado laboral español no vienen de la reforma laboral. La tasa media de paro de la economía española entre 1980 y la actualidad es del 18%. 18%. Es decir, lo normal es que la economía española tenga una tasa de paro absolutamente desorbitada y absolutamente inaceptable para cualquier país desarrollado que se precie. Y no es un problema de estos años. Antes de entrar en el euro ya superamos en 3 ocasiones, desde 1980, en 3 ocasiones una tasa de paro del 20%. En el año 93 tuvimos una tasa de paro del 25%, tras 4 devaluaciones de la peseta. La tasa de paro no bajó del 20% hasta el año 98. Por tanto, el drama del paro estructural del mercado laboral español no es de la reforma laboral, es previo a la reforma laboral. Lo mismo la precariedad. Se nos está diciendo, no, es que con la reforma laboral se han disparado el número de contratos temporales. Evidentemente sigue habiendo mucha temporalidad en la economía española, pero la había antes de la reforma laboral. Hoy, aproximadamente 1 de cada 4 empleos, es decir, el 25-26% de los empleos, son temporales. En el año 2005, en el pico de la burbuja inmobiliaria, es decir, de la prosperidad, cuando parecía que todo iba a las mil maravillas, era el 35%. Es decir, 10 puntos más que ahora. Conforme se vaya creando empleo, nos iremos aproximando a ese 35%. Es decir, la tasa de temporalidad hoy es baja porque casi todo el empleo que se ha destruido es temporal. Y por tanto, la tasa de temporalidad se reduce. Ya estamos creando mucho empleo temporal y nos estamos acercando a esa tasa del 35%. Pero eso lo único que demuestra es que la reforma laboral no ha sido capaz de frenar lo suficiente la temporalidad. No que haya creado un problema de temporalidad donde antes no lo había, sino que no lo ha solucionado suficientemente. Por tanto, los problemas del mercado laboral no son de la reforma laboral, son heredados de una legislación laboral anterior a la que, por cierto, todos los partidos políticos quieren regresar. Es decir, los partidos políticos nos venden. La reforma laboral ha destruido el marco de estabilidad de las relaciones laborales y tenemos que regresar a la situación previa a la reforma laboral. Es decir, a la legislación que consolidaba una tasa de paro estructural del 18% y una tasa de temporalidad del 35%. ¿Qué solución es esa a los problemas que se están denunciando? No es ninguna solución. Es una forma maniquea de plantear el debate. Pero es que además, el otro extremo, es decir, que la reforma laboral ha permitido que las grandes empresas bajen los salarios y por esa vía se han forrado, de nuevo es falso. La reforma laboral
efectivamente ha facilitado que se bajen los salarios, pero no entre las grandes empresas, sino entre las pymes. Si acudimos a las series de salarios que presenta el Instituto Nacional de Estadística, lo que observaremos es que las grandes empresas, las empresas con más de 250 trabajadores, han incrementado sus salarios ininterrumpidamente durante la crisis. Algunos dicen, bueno, pero es que claro, las grandes empresas aparentan que han incrementado los salarios porque los directivos cobran mucho, se han subido mucho el sueldo y por tanto el sueldo medio de las grandes empresas se ha disparado. Falso. Es decir, desde luego los directivos cobran mucho, eso no es falso, pero el motivo por el cual los salarios medios de las grandes empresas han aumentado no es ese. Las grandes empresas pagan salarios medios muy altos porque el 70% de sus trabajadores cobra más que la media del resto de la economía. No los superdirectivos, no, esos, vale, cobran mucho, pero evidentemente estamos hablando de un volumen de empleo de más de 3 millones de personas concentrado en las grandes empresas y el salario medio de más de 3 millones de personas no se ve afectado significativamente porque un par de señores cobren 10 millones de euros. Es decir, las grandes empresas pagan mucho más que las pequeñas empresas, en concreto el salario medio en las grandes empresas duplica, más que duplica, el de las microempresas, no porque sus directivos cobren mucho, sino porque el grueso de sus trabajadores cobra mucho. El 70% de los trabajadores de una gran empresa cobra más de 1.800 euros. En las microempresas es menos del 20%. Ahí tenéis la explicación. Bueno, pues las grandes empresas han aumentado ininterrumpidamente los salarios medios durante la crisis. Es más, entre el año 2012 y el año 2014, las grandes empresas incrementan en términos netos la contratación. Es decir, eso de que han despedido para contratar más baratos es mentira. El salario medio crece y además han incorporado a más gente. ¿Dónde está la clave de la reforma laboral? En que las pymes han destruido muchísimo empleo, todo el empleo, de hecho, que se ha destruido entre 2012 y 2014 lo concentran las pymes, y han bajado salarios. ¿Y por qué la reforma laboral buscaba esto? Para evitar una destrucción todavía más masiva de pymes. Si las pymes han tenido que prescindir de más de 800.000 trabajadores, imaginad si esa destrucción de 800.000 empleos se hubiese hecho a los costes laborales agravados de antes de la reforma laboral. Descapitalización masiva de las pymes que estaban entre sobrevivo, no sobrevivo. Y luego imaginad si además no pueden ajustar salarios a la baja. La destrucción del tejido empresarial, 300.000 empresas destruidas durante la crisis, habría sido todavía mayor y, por tanto, la destrucción de empleo habría sido todavía más acusada. La reforma laboral fue un intento bien orientado, pero muy insuficiente, de evitar una destrucción todavía más intensa del tejido empresarial español, para que cuando la recuperación regresara hubiese empresas vivas que pudiesen rápidamente incorporar nuevos trabajadores, que es en parte lo que ha sucedido. Y vamos con el último mito antes de abrir el turno de preguntas o de diálogo. El último mito versa sobre la desigualdad. Escuchamos recurrentemente que España es el país más desigual o uno de los más desiguales de Europa. Y que por tanto es absolutamente urgente que acometamos algún tipo de reforma del estado de bienestar para reducir esa desigualdad alarmante. Bueno, lo primero es que incluso utilizando el indicador que emplean aquellas personas que dicen que la desigualdad es alarmante, que somos el país más desigual de Europa, etc., hoy los niveles de desigualdad están al mismo nivel, valga la redundancia, que a principios de los 90. Esta alarma social de que nunca hemos sido tan desiguales, mentira. Es verdad que la desigualdad de ingresos, ahora voy a matizar esto, es verdad que la desigualdad de ingresos ha aumentado durante los años de crisis, y ahora explicaré por qué ha aumentado, pero pese a ese aumento estamos a niveles de principios de los 90. ¿A principios de los 90 había un nivel de desigualdad alarmante que no podíamos resistir? Pues yo diría que no. De hecho,
gobernaba el Partido Socialista y parecían años bastante felices de progreso de la socialdemocracia en España. Pues era lo que nos vendía. Pues bien, niveles de desigualdad parecidos a los de ahora. Pero es que además depende cómo midamos la desigualdad. La desigualdad se puede medir de tres formas. Podemos medir la desigualdad de lo que tenemos, desigualdad del patrimonio. Pues un señor tiene 5 pisos y yo no tengo ninguno. Pues somos muy desiguales entre lo que tenemos. Desigualdad en cuanto a lo que ganamos. Tú ingresas 100.000, yo 10.000, pues hay mucha desigualdad de ingresos. Y desigualdad en cuanto a lo que gastamos. Tú te gastas en tu tren de vida 30.000 euros al año, yo 5.000, pues hay mucha desigualdad. Bien. Vale. Cuando se habla de que España es el segundo país más desigual de Europa, se está haciendo referencia a la desigualdad de ingresos, de lo que ganamos, de lo que ingresamos. Que no digo que esté mal medir esto, pero es un indicador entre tres, entre al menos otros tres. Y desde luego habría que presentar los otros 2 indicadores para tener una imagen conjunta más acertada. De hecho, incluso en la desigualdad de lo que ingresamos se cometen bastantes trampas. En particular 2. No se está contabilizando la renta en especie que recibimos los españoles por ser en general propietarios de nuestra vivienda. Esto es una renta importante. Es decir, ¿quién es más rico? ¿Un jubilado danés que ingresa una pensión de 1.000 pero tiene que pagar 600 de alquiler, o un jubilado español que ingresa una pensión de 500 pero tiene el piso pagado? Pues el jubilado español. Entonces, ese ingreso en especie de tener la casa pagada y de recibir un servicio de habitación como propietarios no se contabiliza como ingreso. Segundo, los servicios que nos proporciona el sector público y por los que ya estamos pagando impuestos, por ejemplo, sanidad gratuita, educación gratuita, eso que lo estamos recibiendo tampoco se contabiliza como ingreso. Entonces, claro, el discurso es: para reducir la desigualdad tenemos que aumentar el estado de bienestar, pero luego no me estás calculando los efectos de reducción de desigualdad que tiene el estado de bienestar. Por tanto, ese discurso lo podrías mantener indefinidamente. ¿Multiplicamos por 100 el gasto en sanidad y en educación? Bueno, como mido la renta sin tener en cuenta el gasto en sanidad y en educación, pues seguimos siendo tan desiguales como antes. Bueno, si contabilizáramos el ingreso inmobiliario, es decir, la renta por ser propietarios de vivienda y el efecto de transferencia de servicios públicos, el nivel de desigualdad de ingresos de España no sería el segundo más alto de Europa, sino que estaríamos por debajo de Francia y al nivel de Alemania, que es un rango medio, si lo queréis medio alto, pero desde luego no exageradamente alto. Pero es que además, como os decía, esta medición de la desigualdad es solo una entre 3. Las otras 2 mediciones de desigualdad de lo que tenemos y desigualdad de lo que gastamos, también son relevantes. Y no se suele hablar de ellas. ¿Y por qué no se habla de ellas? Porque en esos 2 indicadores España aparece como un país muy igualitario. De hecho, de los más igualitarios del mundo. En la desigualdad de riqueza, es decir, desigualdad de lo que tenemos, España, ya os digo, es de los países más igualitarios del mundo, fundamentalmente por la altísima tasa de propiedad inmobiliaria. Y justamente, además, los países más desigualitarios del mundo en cuanto a riqueza son los países que luego se nos suelen poner de ejemplo de países muy igualitarios. Por ejemplo, Dinamarca es el país más desigual del mundo en riqueza. No en renta, no en consumo, pero sí en riqueza. En cuanto a desigualdad de riqueza, por tanto, España está al nivel de los más bajos de Europa. Pero es que incluso más relevante que la desigualdad de riqueza es la desigualdad de consumo, y es de la que menos se suele hablar. Imaginad que vuestro vecino es muchísimo más rico que vosotros.
muchísimo más rico que vosotros, ingresa muchísimo más y tiene un patrimonio muchísimo más alto. Pero al final del día compra los mismos coches que vosotros, compra en el mismo supermercado que vosotros, tiene una casa parecida, es decir, la casa en la que vive tiene un nivel de confort parecido al vuestro, se paga las mismas vacaciones que vosotros. Entonces, vale, si tiene un patrimonio gigantesco, ingresa muchísimo, pero ¿eso en qué se traduce a la hora de diferencias en el nivel de vida palpable? En nada. Bueno, como mucho podemos decir, bueno, tendrá más seguridad porque tiene un patrimonio más alto, si se quedara desempleado pues estaría más tranquilo. Bien, es decir, sí que hay cierta diferencia de bienestar, pero desde luego, en cuanto a el disfrute permanente de bienes y servicios, sería calcado al vuestro. Bueno, pues eso es lo que mide la desigualdad de consumo, la desigualdad en el tren de vida entre las personas de una sociedad. Bueno, pues en cuanto a desigualdad de consumo, España es de nuevo de los países más igualitarios de Europa, por debajo incluso, es decir, es más igualitario que Dinamarca. Bueno, pues de esa desigualdad no se habla, y es probablemente la más relevante de todas, porque además la desigualdad de renta es una desigualdad un poco tramposa, porque parece que presupone que una persona, si no tiene renta, se queda automáticamente desamparada por entero. Pues claro, si sacáis una foto de desigualdad de renta, el parado, ¿qué renta tiene? Cero. Entonces, la idea es un poco, esta persona se va a morir de hambre, porque si no tiene ingresos, se acabó. Claro, la desigualdad de consumo te está diciendo, hombre, las personas también tienen ahorros, se pueden endeudar para salir del bache, con lo cual midamos no lo que ingresan, porque si estoy parado ingreso cero, midamos el nivel de vida que son capaces de mantener, ya sea porque han tenido ahorros, porque la familia les ayuda, por lo que sea. Bueno, pues si medimos, insisto, el nivel de desigualdad de consumo es muy bajo y de los más bajos de Europa. Y ya para terminar, ¿por qué ha aumentado la desigualdad de ingresos durante la crisis? ¿Porque los ricos o las rentas altas son mucho más altas y las rentas bajas mucho más bajas? No. El 80% de todo el aumento de la desigualdad de ingresos durante la crisis se debe a un factor básico, el aumento del desempleo. Por tanto, ¿aumenta la desigualdad? Sí, pero estamos diciendo simplemente lo mismo que decir ha aumentado el paro. No estamos diciendo otra cosa. Como los parados no perciben salarios, la desigualdad aumenta. La forma de corregir esa desigualdad no es con más impuestos, más regulaciones, más fiscalización de las empresas, sino facilitando la creación de empleo. ¿Y cómo se facilita la creación de empleo? Con un marco institucional caracterizado por la libertad económica y una fiscalidad lo más moderada posible. Y eso es lo que ha faltado justamente en España durante toda su historia, pero también, desde luego, durante estos años de crisis, que se han basado en mantener esencialmente el marco regulatorio como se lo encontraron, quizá con alguna tímida liberalización en el ámbito laboral, y, desde luego, consablearnos muchísimo más a impuestos para tapar el agujero presupuestario que se han negado a corregir por el lado del gasto público. Han trasladado el agujero del gasto público a las espaldas de los ciudadanos y han dificultado enormemente la recuperación por parasitar a la ciudadanía, a las familias y a las empresas españolas. Muchas gracias. Bueno, la idea de que Felipe González saqueó los activos de la Seguridad Social, a ver, la Seguridad Social tenía ciertos activos, además cuando se juntó con las mutualidades, las mutuas tenían activos, pero el fraude piramidal, es decir, el sistema de reparto siempre se basa en un fraude piramidal y ya estaba basado en un fraude piramidal, incluso desde antes de Felipe González. Y las cantidades que se están manejando o que se estaban manejando son cantidades absolutamente ridículas para lo que es decir, el principal gasto del Estado español son las pensiones. Es decir, aunque se hubiesen saqueado algunos activos, esos activos tenían una importancia mínima en relación a todo el gasto que anualmente acomete el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no está desequilibrado por eso, aunque sé que algunos economistas lo dicen, pero no está desequilibrado por eso. El sistema de pensiones está desequilibrado esencialmente por la demografía, porque es un modelo que se basa
en la demografía, y la demografía se ha invertido y de momento no se va a revertir. En cuanto a lo otro, pues sí, es verdad. Simplemente te voy a contestar con dos frases que un poco avalan esto. Jean-François Rivel decía que la principal fuerza que mueve el mundo es la mentira, y es así, o probablemente sea así, es decir, los intereses creados, constituidos y perpetuados a través de la mentira, lo que algunos llaman la hegemonía cultural, solo que una hegemonía cultural basada en la mentira, pues es muy potente y muchos viven de ella y están interesados en reforzarla. ¿Cómo combatir esto? Pues no hay una manera sencilla. Yo es que aquí sigo a un economista que me gusta mucho, que se llama Ludwig von Mises, que él decía, si ellos siguen repitiendo la mentira, nosotros tendremos que seguir repitiendo la verdad. Y es verdad que jugamos en desventaja, pero no conozco otro medio que machacar y machacar y machacar, desmontando las mentiras que se sigan tejiendo. Sí, a ver, la economía sumergida yo creo que es más un síntoma que un problema en sí mismo. Es decir, es un síntoma de que hay muchas cosas que no están funcionando bien. ¿Por qué? Porque estar en la economía sumergida tiene un coste. Es decir, tiene un coste de que te pillen y te sancionen. Pero justamente si estás en la economía sumergida a pesar de ese coste, es porque el coste de estar en la economía formal es todavía mayor. Con lo cual, ¿por qué no rebajamos el coste de estar en la economía formal? ¿Por qué no rebajamos el coste regulatorio, el coste fiscal de estar en la economía formal? Si tú puedes estar en la economía formal y no jugarte el tipo, pues evidentemente preferirás estar en la economía formal. Si te escondes en la sumergida es porque dices, o no me compensa, o es que incluso no puedo sobrevivir estando en la economía formal. Entonces, altas tasas de economía sumergida deberían ser un motivo para la reflexión de los políticos, pero no para que endurezcan todavía más su persecución sobre el sector privado, sino para que se den cuenta de que ya lo están persiguiendo de manera demasiado exagerada, hasta el punto de que el 20% en España de media se refugie en la economía sumergida. En cuanto a por qué la gente busca refugio en el Estado, bueno, esto sería un tema muy largo, ¿no?, para debatir. A ver, por un lado yo creo que el Estado proporciona seguridad. Es decir, lo que te está diciendo es, no vas a vivir nunca demasiado bien, pero yo te garantizo como una especie de mínimo del que no vas a caer, ¿no? Entonces, la gente o ciertas personas, desde luego, pueden preferir esa seguridad del Estado, aunque sea una seguridad en la mediocridad. El problema es que otras personas podemos no preferirlo y nos obligan a ello, ¿no? Luego, otro motivo es porque el Estado ha conseguido generalizar un cierto síndrome de Estocolmo entre la población. Es decir, la gente ha terminado entendiendo al Estado y justificando al Estado, aunque esté siendo perjudicada por el Estado. Las personas consideran que son siervas. O sea, no se definen así como siervas, pero en última instancia justifican que el Estado tiene derecho a gobernar su vida. Y por supuesto, si cuestionas ese derecho, que algunos consideran casi natural, del Estado a gobernar nuestras vidas, te mirarán muy extrañado y pensarán que eres un antisistema. Bueno, probablemente sea así, ¿no? Anti este sistema. Cuando el problema justamente es ese, es decir, el Estado no está legitimado para gobernar los aspectos cruciales de nuestras vidas. Somos nosotros los responsables de encargarnos de ellos. Si queremos delegarle expresamente al Estado que se ocupe de esos aspectos, adelante, se lo delegamos. Pero si no se lo hemos delegado, si incluso nos oponemos abiertamente a ello, respétenos. Y el tercero, desde luego, puede estar relacionado, es decir, cómo ha conseguido generar ese síndrome de Estocolmo. Pues sí, la educación ha jugado un papel, por eso la educación no solo es pública, es decir, no solo, si la educación fuera pública para garantizar el acceso de las rentas bajas a la educación, lo que habría es una especie de redistribución de la renta hacia las rentas bajas para garantizarse el acceso a la educación. Pero es que no solo tenemos eso, tenemos sobre todo la otra pata, que es la regulación total del sistema educativo y el control total del sistema educativo por parte de la burocracia educativa. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es efectivamente controlar los libros de texto a los que se ven obligados a estudiar nuestros hijos. ¿Y para qué? Dicen que para crear buenos ciudadanos, en realidad es para crear buenos siervos. No, bueno, yo sí que combato bastante la
el estado de bienestar o la redistribución de la renta desde planteamientos morales, no solo económicos. De hecho, el libro que he escrito contra la renta básica es esencialmente una crítica moral a la renta básica. Crítica económica también hay, pero es casi un apéndice, bueno, no casi, es un apéndice del libro realmente. Es una crítica fundamentalmente moral. Yo no sé si el trabajo dignifica o no. Ese es un planteamiento que, bueno, es decir, a mí una persona que no trabaje y se dedique a la contemplación no me parece necesariamente mal. Ahora, lo que desde luego no dignifica es que una persona sea esclava o sierva de otra. Y derechos positivos como los de la renta básica, que se venden como derechos incondicionales a recibir una renta básica, necesariamente van aparejados a obligaciones incondicionales a pagar la renta básica. Entonces, si alguien está obligatoriamente condicionado a pagar la renta básica, pues es un esclavo o es un siervo de otra persona. Y precisamente si reivindicamos la igualdad moral de las personas, es decir, si reivindicamos la libertad de cada persona a desarrollar sus proyectos vitales, los suyos, como ella considere menester, con la única limitación, con la única carga de respeta ese mismo derecho en los demás, tu libertad acaba donde empieza la mía, lo que no es admisible es que tú seas mi siervo. Salvo que tú quieras serlo, claro, eso ya es otro planteamiento. Pero no, desde luego, por una especie de derecho natural que tú tengas sobre mí. O una obligación natural, por tanto, que yo sienta sobre ti. Y sí, bueno, sobre los recaudadores de impuestos, el Estado efectivamente ha conseguido ocultar el dolor que genera pagar impuestos. ¿Por qué? Porque al final, si lo que nos quiere es quitar un X porcentaje de nuestra renta, ¿por qué lo tiene que camuflar entre tantos tipos distintos de impuestos? Pues para que no se note, para que no se visibilice el enorme coste que supone pagar impuestos. Yo ya no diría solo que cada trabajador tenga que ingresar los impuestos que pague, sino que incluso diría que los ingrese todos el mismo día del año. Es decir, fuera retenciones sobre la renta, fuera impuestos divididos, un impuesto único, y que cada año diga, pues yo he ingresado 30.000 euros y tengo que pagarle 15.000 en impuestos al Estado. Probablemente, si funcionáramos así, es decir, si a mitad de año hubiese que ingresar toda la factura tributaria, no la diferencia, sino la totalidad de la factura tributaria de cada persona, habría una revolución social. Sí, pero el paternalismo es consustancial al estado de bienestar. Es verdad que digamos, en los países mediterráneos, por ejemplo, el paternalismo es decir, en los países nórdicos es crear riqueza y te impulso a crear riqueza y luego como que la ponemos en común y la redistribuimos. Aquí es más bien, aunque no crees riqueza, da igual, y vamos a ver de dónde sacamos para mantenernos todos. Entonces, obviamente esa es una mentalidad mucho más destructiva, pero también, es decir, el estado de bienestar es fundamentalmente paternalismo dictatorial, porque uno puede ser paternalista con sus amigos, en plan, oye, me preocupo mucho por ti, no vayas en la mala dirección, etcétera. Pero desde luego, si yo me preocupo mucho por un amigo mío y soy paternalista con ese amigo, no le puedo mandar a la cárcel si no me hace caso. El Estado sí, y ese es el arma fundamental del sector público, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza ese paternalismo? Pues empieza con el estado de bienestar, porque antes del estado de bienestar no es que no hubiese educación, no es que no hubiese sanidad, no es que no hubiese pensiones, no es que no hubiese asistencia social, la había, pero la gente se organizaba, se autoorganizaba socialmente para proveerse esa sanidad, o esa educación, o esas pensiones, o esa asistencia social. Y justamente cuando surge el estado de bienestar, lo que intenta es cargarse todos esos cuerpos intermedios, todas esas asociaciones voluntarias, toda esa cooperación social, la intenta monopolizar, la intenta copar y la intenta manejar a su antojo, vendiéndoles a los demás que lo hace por su propio bienestar, que lo hace paternalistamente. Y desde luego hay un componente paternalista claro, en el sentido de no se os puede dejar solos, me tengo que ocupar yo de vuestra vida, pero también tengamos en cuenta que esta es simplemente la excusa para que otros grupúsculos que parasitan el Estado salgan beneficiados. Es decir, reclamo tu servidumbre
la reclamo supuestamente por tu bienestar, pero en realidad la estoy reclamando por el mío. Es la cortina de humo, vamos. Efectivamente, los dos principios básicos de, bueno, casi de cualquier política económica, no solo de cualquier impuesto, pero también de cualquier política económica, son la eficiencia y la equidad. Los impuestos no son equitativos, por definición. Yo la equidad la entiendo en términos clásicos, como dar a cada uno lo suyo, sum cuique, y desde luego los impuestos son una forma de quitarle a uno lo suyo. Por tanto, el impuesto por definición no es equitativo, es una transferencia coactiva, no equitativa, de una persona a otra. ¿Podría ser el impuesto eficiente? Bueno, la eficiencia está vinculada, o eso se nos dice, a la neutralidad impositiva, es decir, que, como decías, la figura impositiva no modifique el comportamiento de la gente. No hay impuestos que no modifiquen el comportamiento de la gente. Los dos impuestos que se considera que menos modifican el comportamiento de la gente son el impuesto de capitación, un impuesto tanto alzado por persona. Cada ciudadano tiene que pagar, por ejemplo, 1.000 euros, con independencia de lo que haga o deje de hacer. Y el impuesto sobre la tierra. ¿Por qué? Pues porque no hay mucho margen o sobre la tierra, sobre la propiedad, no hay mucho margen para modificar el comportamiento. Pero incluso esos dos impuestos modifican el comportamiento de las personas. Si haces pagar impuestos por el número de personas, la demografía empeorará. Estás penalizando los nacimientos. Y si haces pagar impuestos por la tierra, por los recursos naturales, el hallazgo y la creación de nuevos recursos naturales disminuirá. Por tanto, todo impuesto modifica el comportamiento de los agentes. Es verdad que algunos lo pueden modificar más que otros. Precisamente por eso creo que impuestos como el IVA son de los menos negativos, aún siendo, como todo impuesto, negativo y distorsionador, pero es uno de los impuestos, bueno, el IVA o los que gravan el consumo, que te permiten al menos diferir el momento del pago del impuesto, no consumiendo, sino ahorrando. Pero lo fundamental, si queremos la mayor neutralidad impositiva posible, es minimizar los impuestos. Si todos los impuestos son distorsionadores, y todos lo son, no hay impuestos que no distorsionen, la manera de no distorsionar es que no haya impuestos. Y por tanto, cuantos menos impuestos, mejor para no distorsionar la economía, tanto por eficiencia como por equidad. Pero bueno, si te interesa profundizar en el tema de las repercusiones de las distintas figuras impositivas sobre el comportamiento de los agentes, te recomiendo la lectura del Mirrlees Report, el informe Mirrlees, publicado en el año 2012, que es un tratamiento verdaderamente exhaustivo sobre las distintas figuras tributarias que pueden existir en una economía. Una ley de salario mínimo no es una ley que obligue a subir los salarios, básicamente porque el empresario siempre tiene una alternativa antes que subir los salarios, que es despedir o no contratar. Por tanto, el hecho de que se suba el salario mínimo en la ley no significa que vaya a aumentar el salario mínimo que se paga en la economía, puede simplemente aumentar el desempleo. Los que defienden el salario mínimo argumentan que el salario mínimo no tiene por qué incrementar el desempleo, porque puede haber ciertos efectos que compensen esa tendencia. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo podría estimular el consumo y podría estimular el gasto y podría estimular, por tanto, la economía. El aumento del salario mínimo también podría incentivar a que los trabajadores fueran más productivos, fueran más eficientes. Podría estimular también a que los empresarios trataran de reducir otros costes dentro de la empresa, dado que les ha aumentado el coste salarial y aumentaran su eficiencia. Es decir, hay diversos escenarios donde uno podría construir teóricamente modelos donde un aumento del salario mínimo no generara paro. Ahora, para saber si el salario mínimo en general tiende a generar paro o no, no queda otra que ir a la evidencia y ver qué ha sucedido qué sucede cuando se aumenta el salario mínimo.
Ya disponemos de varios metaanálisis con numerosísimas observaciones sobre las muy diversas estimaciones de los efectos del salario mínimo. Una de las últimas que se hizo, en el año 2010, recogía más de 1.400 estimaciones distintas de los efectos del salario mínimo. Y la idea fundamental, o la conclusión fundamental, era que un aumento del 1% del salario mínimo genera una reducción del empleo del 0,15%. La propuesta que se ha registrado en el Congreso implica un aumento del salario mínimo del 45%. Por tanto, estamos hablando de una reducción del nivel de empleo de en torno al 8%, que equivaldría a una reducción de empleo de 1,5 millones de personas. Por supuesto, estas estimaciones están sujetas a discusión. No todos los economistas las aceptan. Pero incluso aquellos economistas que defienden subidas del salario mínimo no defienden subidas del salario mínimo tan disparatadas como las que se han registrado en el Congreso. Uno de los defensores más académicamente prestigiosos de la subida del salario mínimo es el profesor Dube, y él propone un salario mínimo que sea igual al 50% del salario mediano del país. El salario mínimo actual de España ya es equivalente al 48% del salario mediano del país. Y el que propone este señor es del 50%, y él mismo dice que es un salario quizá un poco alto para la evidencia que tenemos, es decir, que ya es un salario que él ya no puede asegurar absolutamente que no genere daños, aunque cree que probablemente se compense por otras vías y que no. Pero ya es una estimación 50 más bien alta de lo que debería ser un salario mínimo. Bueno, la propuesta, insisto, que se registró el martes en el Congreso implica un salario mínimo equivalente al 70% del salario mediano de España. Sería, con diferencia, el salario mínimo más alto de todo el mundo desarrollado. En la OCDE no hay otro país que tenga un salario mediano igual al 70%, o sea, un salario mínimo igual al 70% de su salario mediano. Lo normal está entre el 50 y como mucho el 60. Y también por debajo, también el 40, pero vamos, los que tienen un salario mínimo más alto está entre el 50 y el 60 del salario mediano. Aquí se quiere establecer uno del 70%. Bueno, la consecuencia de esto será o destrucción de empleo o, por no ponernos tan dramáticos, cese de creación de empleo. Si la prioridad de un partido político que dice que quiere favorecer a los más desfavorecidos es condenarlos al paro estructural, pues quizás que su prioridad no sea favorecer a los menos desfavorecidos, sino articular un discurso populista para llegar al poder culpando a otros de las desgracias y de los destrozos que ellos mismos generan con sus políticas y sus propuestas populistas.